Durante la primavera de 2014, el duque y la duquesa de Cambridge se llevaron a su hijo, el príncipe Jorge, a una gira por Australia y Nueva Zelanda. 3 décadas antes, el príncipe y la princesa de Gales habían hecho un viaje parecido con Guillermo, su bebé. Posiblemente, la familia real le esté dando un futuro sólido a la monarquía para el próximo siglo. Guillermo, Kate y Jorge, una nueva familia real. Guillermo, Kate y Jorge empezaron su gira por Nueva Zelanda. Jorge, de 8 meses, recibió el apodo de Principito Adorable. Con su comportamiento gracioso, se convirtió rápidamente en la estrella del espectáculo real. El primer punto de la agenda de la gira era una quedada de juegos para Jorge con otros bebés en la Casa de Gobierno de Wellington. Todo el mundo estaba muy ilusionado por su primer acto oficial. Lo llevaron a una guardería para que jugara con otros niños. Estuvo muy bien, porque pudimos ver a Jorge interactuar con otros bebés de la misma edad y vimos cómo era y qué personalidad tenía. Le describieron como un poco intrépido y bastante enérgico. Era un bebé muy decidido. Intentaba coger todos los juguetes que quería. Siempre han estado muy pendientes de él y tiene una gran niñera. Se nota que quizá haya tenido mucha ayuda con su desarrollo. Casi estaba andando cuando otros bebés apenas gateaban. Me pareció muy gracioso que se hablara tanto de sus expresiones gruñonas durante la gira. Claramente no se pasaba el día sonriendo. Por ejemplo, bajaba de un avión y tenía esta cara. Si nos fijamos en el pequeño Guillermo de 1982, veremos el parecido. Los padres de Guillermo, Carlos y Diana, le hacían carantoñas para que sonriera en su primera foto, pero su expresión era seria. Uno de los platos fuertes de la visita de Guillermo y Kate a Australia fue el viaje con Jorge al Zoo Taronga en Sydney, donde lo llevaron a un recinto con su nombre y le presentaron a un animalito peludo llamado Bilby. El viaje al zoo mostró cómo era la familia de Guillermo, Kate y Jorge, de la realeza pero normal. Jorge ha dado un toque de informalidad al protocolo de la realeza, lo que se está convirtiendo en la seña de identidad de los Cambridge. Kate afronta las exigencias de la maternidad, a la vez que apoya al príncipe Guillermo en sus obligaciones reales. Desde que se casaron en 2011, Kate se ha integrado a la perfección en la vida real, asumió su nuevo papel con entusiasmo y se adaptó como si hubiera nacido en una familia noble. Guillermo lleva entrenando desde que nació, pero la presión de los deberes reales es mayor para una chica de clase media, ya fuera jugando al cricket en Christchurch, llevando un vestido rojo ajustado, haciendo de DJ en un centro juvenil de música en Adelaide, bajando por los rápidos en una lancha motora en el río Shotover, cerca de Queenstown, o poniendo flores en el monumento de guerra de Hamilton, Kate mostró un estilo intuitivo para su papel como duquesa de Cambridge. Al ser parte de la realeza, nunca puede parecer cansada o aburrida. Tiene que ofrecer a todo el mundo un recuerdo especial e imborrable. Kate tiene un encanto natural. Hay cosas que no se pueden fabricar y yo creo que ella tiene madera de estrella. Tiene mucha energía y está muy interesada en la gente. Una de las cosas que hace cuando habla con la gente, y esto lo sé porque la conocí en persona y lo hizo conmigo, es que gira todo su cuerpo hacia ti para mirarte. Y mientras estás hablando con ella, te presta toda su atención. Creo que eso hace que la gente se sienta especial. Kate eligió la casa del difunto Alexander McQueen para diseñar su vestido de novia. El vestido, que combinaba lo moderno y lo tradicional, era perfecto para una novia de la realeza del siglo XXI. La industria de la moda en particular celebró que Kate hubiera elegido a McQueen para diseñar su vestido, y no solo porque McQueen sea británico y porque sea una de las marcas más famosas del país, sino porque era un gran tributo muy personal de la duquesa a Alexander McQueen, que ya no está entre nosotros. La casa siguió adelante con su sucesora, Sarah Barton. Es la mujer que diseñó el vestido de novia de Kate y es con quien Kate colabora todas las semanas.
Kate le encarga que diseñe prendas especialmente para ella. En ocasiones coge piezas de una de las nuevas colecciones de Sarah Barton y las adapta para que se ajusten a su gusto. Los vestidos y las faldas de McQueen suelen ser muy cortos y a la duquesa le gusta que el largo sea por la rodilla o por debajo. Kate y Sarah trabajan codo con codo en la confección y adaptación de las prendas a las demandas del trabajo de Kate. Si me preguntas que con qué diseñador está más relacionada Kate, te diré que con McQueen. Creo que es algo maravilloso para la moda británica. Además, es una gran fan de Hyde Street. Especialmente en las revistas, Kate tiene el apodo de la duquesa de Hyde Street. Los preciosos diseños adaptados de Sarah Barton para la marca McQueen son algunos de los looks más exitosos y populares de Kate. Las prendas de los diseñadores jóvenes se agotan en cuanto Kate las lleva. Kate quiere promover la sostenibilidad y a veces recicla la ropa, como este vestido azul de Stella McCartney o este vestido amarillo de bordado inglés. La difunta Catherine Walker fue una de las diseñadoras más influyentes de Diana. Su casa siguió diseñando después de su muerte en 2010 y ahora es de las favoritas de Kate. Catherine Walker es una elección muy interesante para la duquesa. Primero porque Catherine Walker es sinónimo de Diana. Ella y Diana trabajaban codo con codo en el diseño, de la misma manera que Sarah Barton y Kate hoy en día. Kate acude a Catherine Walker para vestidos muy importantes, y yo creo que Kate lo hace como homenaje a Diana. Cuando Kate bajó las escaleras del avión después de aterrizar en Wellington, su traje rojo brillante resaltaba en contraste con el cielo lúgubre y lluvioso. Llevaba un sombrero pillbox y un abrigo. Estaba fantástica. Y lo más importante es que iba vestida de Catherine Walker. Creo que fue su manera de honrar a la suegra que nunca conoció. El traje de Catherine Walker fue un poderoso recordatorio de un pasado en el que Diana, y no Kate, era la mujer más fotografiada del planeta. Diana era increíblemente hermosa y llevaba vestidos fabulosos, como este conjunto cubierto de perlas de Catherine Walker. Diana venía de una familia aristocrática y combinaba el encanto de una superestrella con el aura de la realeza. Desde que se casó, Kate sabía que también sería princesa de Gales. Llegó a Australia con un vestido blanco y amarillo de Roxanda y Lindsay. La realeza tiene que visitar Australia de vez en cuando para frenar el auge del republicanismo. En 1983, el príncipe Guillermo, de 7 meses, llegó a Australia en brazos de su niñera, Barbara Barnes. Sus padres estaban haciendo una gira de 6 semanas por Australia y Nueva Zelanda. Fue una experiencia transformadora para Diana, que tenía solo 21 años. Kate tenía 32. A diferencia de Diana, estaba feliz con su papel y tenía el apoyo de su marido. Guillermo y Kate son jóvenes, están llenos de vida e interactúan con todo el mundo. Son la nueva generación de la realeza, los nuevos rostros de una monarquía que estaba a miles de kilómetros. Cuando empezaron su gira por Australia, la portada de Sydney Morning Herald decía: «La realeza llega, la república flaquea». Su visita hizo que el republicanismo australiano cayera a su nivel más bajo en más de 3 décadas. Guillermo y Kate son extremadamente populares en Australia y desde que se casaron, la gente quería desesperadamente que visitaran el país. Esto es algo bastante curioso, porque en Australia y Nueva Zelanda hay movimientos republicanos muy fuertes. Mucha gente rechaza que los monarcas británicos sean los jefes de Estado, pero la población estaba emocionada de que estuvieran allí. Bill Shorten, el líder de la oposición australiana del Partido Laborista, quiere que el jefe de Estado sea australiano. Cuando los periodistas le preguntaron, habló con cautela sobre el futuro de la monarquía. Seguiremos forjando una relación no solo con nuestra madre patria, sino también con nuestro amigo más antiguo. ¿Pero habrá una monarquía dentro de 50 años? Ni siquiera puedo decidir quién ganará la carrera del sábado. No voy a sacar mi bola de cristal para ese debate. El segundo día de su gira por Australia, Guillermo y Kate fueron a mostrar sus respetos a Windmail, una ciudad afectada por el fuego en las Montañas Azules, cerca de Sydney. 6 meses antes, fue devastada por unos incendios forestales que destruyeron casi 200 casas. Guillermo y Kate hablaron con algunas de las personas a las que el fuego había dejado sin hogar.
Significó muchísimo para nosotros que vinieran hasta aquí para saludarnos y conocer a nuestros hijos y nos dijeran sentimos que esto os haya pasado. Fueron encantadores y afectuosos. Kate me dio un beso y me dijeron que volverían a mi casa a tomarse una taza de té cuando la reconstruyan. Kate escuchó con atención a los valientes bomberos que habían combatido el fuego durante días. Como voluntaria de la Asociación de Scouts en su país, se emocionó al escuchar a las chicas Scout cantando. La pareja disfrutó de unas vistas maravillosas desde el mirador Echo Point. Vieron las cumbres de las Tres Hermanas y las vistas azuladas que dan nombre a las montañas azules. Las multitudes solo habían ido a ver al duque y la duquesa y estaban decididos a sacar una foto de la visita, y muchos querían un selfie con Kate. Su habilidad para interactuar con las personas, y en especial con los niños, nos recuerda cada vez más a Diana. Guillermo asustó a las autoridades cuando se acercó demasiado a un precipicio para ver un ejercicio de rappel. La pareja vio un espectáculo de aves y después posaron con uno de los animales favoritos de Australia, el koala. Visitaron un hospicio infantil y hablaron con los niños y sus padres. La experiencia les conmovió mucho. Kate aprovechó la ocasión para hacer un discurso para expresar su gratitud con Australia. Si me lo permiten, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que nos han recibido a Jorge y a mí con los brazos abiertos en nuestra primera visita. Ha sido muy especial estar aquí como familia y siempre guardaremos estos preciados y felices recuerdos. La influencia de las causas humanitarias de Diana es evidente en la mujer de Guillermo. Kate dijo una vez que le habría encantado conocer a Diana y la considera una mujer inspiradora y admirable. El largo noviazgo de Kate y Guillermo antes de su matrimonio la preparó para enfrentarse a la presión del eterno escrutinio público. Hay un gran interés por la familia real y en particular por Guillermo y Kate. Siempre que van a una visita oficial, hay una gran cobertura mediática. Desde que empiezan un compromiso hasta que se van, se comenta en Twitter y se retransmite en directo. Hay una cobertura total en Internet. Si lo comparamos con cuando Carlos y Diana fueron a Australia y Nueva Zelanda, en ese momento solo salía una historia al día a través de los periódicos y los boletines televisivos y ya está. La gente recibía información con cuentagotas, por lo que era más fácil mantener el interés durante mucho tiempo. En otra gira por Australia en 1988, Carlos y Diana visitaron una playa cercana a Sydney para ver a los socorristas en acción. Diana les preguntó por su trabajo y les ofreció una placa conmemorativa. Después se hizo una foto espontánea con los jóvenes semidesnudos. Kate estaba más segura de sí misma cuando visitó Australia. Yo estaba en esa playa de Australia. Hacía mucho calor. Estábamos rodeados de socorristas fabulosos, chicos de la playa y chicas surfistas. Todo el mundo llevaba chanclas. Todos nos preguntábamos qué llevaría la duquesa, porque le encantan las sandalias de cuña. Es muy alta, pero le encanta acentuar su altura con cuñas. Me acuerdo bien de ese día. Estaba allí como reportera para Channel 9 en Australia y estaba comentando con el presentador qué iba a llevar puesto Kate. ¿Iba a llevar chanclas? ¿Iba a llegar descalza? Nos quedamos mudos cuando llegó con unas cuñas altísimas. Recorrió la playa grácilmente con esos zapatos tan altos. En un momento dado, empezó a correr hacia el agua y a todos nos pareció un momento digno de los vigilantes de la playa. Lo hizo con una facilidad increíble y con gran destreza, y consiguió no caerse de morros, que es algo que nos habría pasado al resto de los mortales. En Nueva Zelanda, la pareja asistió a la presentación de un nuevo retrato de la reina. Kate llevó un vestido negro a medida de Jenny Packham, con un helecho bordado en plata para representar el símbolo nacional del país.
El retrato mostraba a la reina con un broche de plata y diamantes de un helecho, un regalo de Nueva Zelanda que prestó a Kate para su gira. Cuando llegó a Nueva Zelanda, tenía puesto el broche de plata, que obviamente es el broche del emblema de Nueva Zelanda. Tal y como hace la reina, esa es la manera en la que Kate muestra su respeto hacia el país que está visitando y homenajea al país a través de su ropa. Es algo que la familia real lleva haciendo mucho tiempo, y también pienso que la reina tuvo un gesto precioso al dejar que Kate se pusiera ese broche. Claramente quería que lo llevara. Es una gran imagen de cómo la historia se repite. Poco después de marcharse de Australia, la pareja visitó la Casa del Parlamento en Canberra. Su reunión con el primer ministro australiano, Toby Abbott, puso el foco en el importante significado de la gira. Después de recibir regalos para Jorge, Guillermo dio un discurso. Muchas gracias por la simpatía y generosidad que nos habéis mostrado durante nuestra visita. Estamos deseando venir de nuevo y cuando lo hagamos será para volver a ver el maravilloso país que es Australia y en lo que se convertirá. Gracias. Guillermo no mencionó la monarquía en Australia. Eso se lo dejó a Tony Abbott, que dejó clara su opinión sobre el asunto. Dentro de muchas décadas, un primer ministro australiano, ahora desconocido, dará la bienvenida a este edificio a tu hijo, el rey Jorge VII, y ese será el signo de estabilidad y continuidad de nuestra nación. Posiblemente el plato fuerte de la gira real fue la visita de la pareja a la roca de Ayers, que ahora se llama Uluru de manera oficial. Como los demás turistas, vieron cómo el sol se ponía sobre la icónica roca roja. Carlos y Diana hicieron lo mismo en 1983, durante su primera visita a Australia. También conocieron a personas aborígenes. Más de 30 años después, los aborígenes locales bailaron para Guillermo y Kate. Una parte importante de las giras reales es mostrar el respeto por las diferentes culturas de la mancomunidad. Les entregaron regalos hechos a mano, un escudo para Guillermo y juguetes de madera para Jorge. Después llevaron a la pareja a Uluru, mientras luchaban contra las moscas y el calor. El enorme promontorio de piedra arenisca es un lugar de mitos y leyendas aborígenes y debe ser tratado con respeto. La pareja caminó alrededor de su perímetro porque está mal visto andar sobre el promontorio o escalarlo. Guillermo es el heredero de una historia de casi 1000 años de reyes y reinas. Kate viene de una familia obrera, pero ha asumido la responsabilidad de la realeza con una gracia impecable. Creo que Kate le ha dado un soplo de aire fresco a la monarquía. Ha pasado mucho tiempo desde que en la familia real teníamos a alguien joven, glamuroso, casi una estrella. Precisamente, creo que los miembros jóvenes de la realeza son tan parecidos a las estrellas como a las demás personas de la familia real. Creo que juntos Kate y Guillermo, como unidad, como marca, la marca Cambridge, son la baza más poderosa que tiene la monarquía. La baza comenzó a surtir efecto en Canadá en 2011, unas pocas semanas después de la boda real. Guillermo había visitado las cataratas de Niágara 20 años antes con su madre y su hermano Enrique. Cuando volvió a Canadá con Kate, disfrutaron de una gira de alto perfil, pero tranquila. Kate llevó el broche de hoja de arce de la reina, que representa el emblema nacional de Canadá y que la reina madre había regalado a Isabel. Quisieron complacer al país anfitrión con varios eventos y actividades, y Guillermo y Kate mostraron que eran entusiastas y flexibles. Fue la primera gira de Kate como duquesa de Cambridge. El 1 de julio, Día de Canadá, llevó rojo y blanco, los colores nacionales del país. 500.000 de personas salieron a las calles de Ottawa para ver a los recién casados mientras iban en carruaje a la colina del Parlamento, donde vieron el espectáculo del Día de Canadá. Mostraron un gran interés por todo y todos.
compartieron un momento adorable después de una carrera de botes. Resultaron ser unos embajadores increíbles, mucho mejores de lo que nadie esperaba. Eran el atractivo principal del Reino Unido en el resto del mundo. Ahora, la reina confía plenamente en ellos. Hacen un trabajo brillante representando al Reino Unido y al rostro moderno de la monarquía. La gente los adora y ellos parecen haberse adaptado a su papel como peces en el agua. La pareja visitó Hollywood en 2011 y asistieron a una deslumbrante cena benéfica. Como presidente de BAFTA, Guillermo estaba deseando presentar nuevos talentos a la élite de la industria cinematográfica, pero Kate acaparaba todas las miradas. Ninguna de las estrellas eclipsó a la pareja real. Fue como si Clark Gable y Marilyn Monroe hubieran revivido y ni siquiera ellos provocaban esa reacción. Me han hecho sonreír, los adoro. Conocieron a Barbra Streisand, amiga de Carlos, y a Tom Hanks y su esposa, amigos de Diana. Los Estados Unidos no habían presenciado algo así desde que Carlos y Diana visitaron la Casa Blanca en 1985. Con su vestido de Victor Edelstein, con los hombros al aire, eclipsó al resto de invitados, como confesó más tarde el presidente. Había muchas figuras destacadas y famosas en la sala, incluyendo algunos de nuestros artistas, actores de teatro y estrellas de Hollywood. Pero llegó ella, que era la nueva estrella, y se desenvolvió estupendamente. Durante la cena tuve la oportunidad de escuchar lo que pensaba sobre algunas de las estrellas que estaban allí. Cuando empezó el baile, ella seguía siendo el centro de atención. El resto de los invitados eran meros espectadores. Ella había hablado bien de John Travolta durante la cena, así que le pedí que la invitara a bailar para romper el hielo, porque casi todo el mundo se mostraba reticente. Él lo hizo y se pusieron a bailar. Ese fue uno de los platos fuertes de la velada. Después de que el matrimonio de Carlos y Diana fracasara, el foco se puso en sus hijos, y en especial en el futuro rey Guillermo. En julio de 2013, él y Kate mostraron al mundo a su nuevo hijo un día después de su nacimiento. Carlos y Diana salieron del mismo hospital con el pequeño Guillermo en junio de 1982 y parecían una familia perfecta. Bueno, tiene 2 buenos pulmones, eso está claro. Es un bebé grande, pesa bastante. Aún estamos pensando en qué nombre ponerle. Esperamos saberlo pronto. Es la primera vez que lo vemos, así que estamos tratando de ponernos al día. Estamos muy emocionados. Sí, es muy emocionante, es algo muy especial. Estoy segura de que todos los padres saben lo que estamos sintiendo. Por suerte se parece a ella. No estoy tan segura. Muchas gracias. Su estilo relajado ante las cámaras mostraba una relación sólida y equilibrada. Creo que Kate es una gran compañera para Guillermo. Solo hay que verlos para darse cuenta de que tienen mucha química. Es evidente que cuando están juntos saltan chispas, las cámaras las capturan. Es una relación muy natural y no fuerzan nada. Son una pareja profundamente enamorada y son muy felices juntos. Guillermo empezó a estudiar en la Universidad de St. Andrews con 19 años. Era uno de los solteros más codiciados. Inevitablemente los medios especulaban sobre quién se convertiría en su futura esposa. La estudiante Kate Middleton era solo una de las muchas chicas con las que lo relacionaban. Los medios investigaron sobre cada admiradora del círculo del príncipe para ver si tenían potencial de princesa. En ese momento, la prensa no sabía que Guillermo y Kate tenían un romance secreto. Durante años, los medios siguieron especulando. La rival principal de Kate era Jekka Craig, una amiga de la infancia de Guillermo. El palacio incluso negó ese romance. Antes de salir con Kate, Guillermo tuvo un breve amorío con otra estudiante de St. Andrews, Carly Massey Birch. Guillermo seguía teniendo muchos amigos de cuando era adolescente. Había conocido a la familia Van Kutsen durante toda su vida.
Eran parte de un grupo de amigos leales con los que se sentía tranquilo. Eran su círculo de confianza. Una amiga que le decepcionó fue Tara Palmer Tomkinson. Era la hermana y la hija de unos amigos íntimos y compañeros de esquí de Carlos, y esperaban que Tara guardara los secretos de la realeza. Pero su amor por los medios y la publicidad hizo que tomara decisiones imprudentes. También desarrolló una adicción por la cocaína, que se curó tras un periodo en una clínica estadounidense. Se convirtió en una socialité, presentadora, columnista y mecenas de caridad. Participaba en realities de televisión. A Carlos le gustaba su forma de ser y la invitaba a sus vacaciones de esquí. Como recompensa, él y Guillermo recibieron titulares vergonzosos. Cuando se curó de su adicción a las drogas, le dieron una segunda oportunidad y la invitaron a la boda real, pero Guillermo había perdido su confianza en ella. Durante los juicios por piratería contra los periódicos, se reveló que Tara había enviado historias a News of the World. El círculo real de confianza es único, es muy especial. Son los amigos y familiares en los que más confía la familia real. Solo hay una regla muy simple: no hablas y no traicionas la confianza. Por desgracia, Tara Palmer Tomkinson traicionó la confianza de la realeza y lo hizo de la peor manera posible. Se comunicó con las revistas sensacionalistas. Guillermo y Enrique disfrutan de los juegos competitivos y también de los partidos amistosos y exclusivos del bicipolo, y tienen muchos amigos en común. Sus compañeros de equipo se convirtieron en sus amigos de la adolescencia, parte de un círculo de confianza muy exclusivo. Unos pocos se divertían con los jóvenes príncipes en un sótano que llamaban el Club H, en la casa de Gloucestershire de Carlos, High Group, y tenían la suerte de que los llevaran a vacaciones lujosas. En 1999, Guillermo y Enrique llevaron a un grupo de amigos apodado La Pandilla Brillante a un crucero con su padre. Una era Emilia DeLange, que conocía a Guillermo y a una tal Kate Middleton. A nadie le sorprendió que Emilia fuera una de las madrinas del príncipe Jorge. Emilia DeLange es amiga de Guillermo desde hace mucho tiempo. Comenzaron a ser amigos porque ambos vivían en Gloucestershire. Emilia estudiaba en la escuela de Marlborough. Allí su mejor amiga era la mismísima Kate Middleton, que en ese momento era una joven adolescente de 17 años. Gracias a su relación con Emilia, Kate conoció a Guillermo cuando estaban en la escuela, así que ya se conocían antes de St. Andrews. En julio de 1981, uno de los 4 hermanos Van Cutsem, Edward, fue un paje en la boda de Carlos y Diana. Guillermo, que nació al año siguiente, tenía una relación estrecha con Edward. William Van Cutsem, el hermano pequeño, se convirtió en uno de los 7 padrinos del príncipe Jorge. William Van Cutsem es uno de los 4 niños Van Cutsem con los que crecieron Guillermo y Enrique. Pasaban mucho tiempo con la familia Van Cutsem. Creo que es posible que fueran la familia más cercana a los príncipes de Gales de todos sus amigos. Incluyeron a Julia Samuel, una amiga íntima de Diana, como conexión con la difunta princesa. Hoy Guillermo es el mecenas real de la organización benéfica de Julia. La elección de Julia Samuel fue bastante profética, porque fue la manera en la que Guillermo honró a Diana. Julia y Diana eran amigas íntimas. Julia dirige una organización benéfica en la que estaba muy involucrada Diana, y esa conexión caritativa se convirtió en una amistad eterna que heredó Guillermo. Fue esta la manera de honrar a su madre. El conde Grosvenor, de 22 años, es el hijo del duque de Westminster. La amistad de la familia Grosvenor con la familia real se ha cultivado durante décadas. Hugh es el heredero de un vasto patrimonio y un buen amigo que acogieron en el grupo. La prima de Guillermo, Sarah Phillips, fue la única madrina de la realeza. Acudió con su marido Mike Tyndall, jugador de rugby. Creo que la elección de Sarah fue muy especial y es un reflejo de lo cercanos que son Sarah y Guillermo, y también muestra que ella y Kate se llevan muy bien.
Por lo visto, Sarah se emocionó cuando se lo pidieron. La madre y el padre de Kate acompañaron al bautizo a Pippa y a James, los hermanos de Kate. Sorprendentemente, ninguno era padrino. No pidieron a Pippa que fuera madrina. Mucha gente esperaba que ella y Enrique fueran padrinos, pero no fue así. Ella es solo la tía Pippa. Participa mucho en la vida de Jorge. El pequeño príncipe pasa mucho más tiempo con los Middleton del que nos imaginamos, pero casi siempre está con el abuelo Mike y la abuela Carol, y también con su tía Pippa y su tío James. Carol, que solía ser azafata, está viviendo un sueño. La sencilla familia Middleton ahora está unida inextricablemente a la familia real de Windsor por matrimonio y linaje. Los Middleton son una familia sencilla y amable de clase media que han entrado en la familia real con gran entusiasmo y aplomo. Son agradables y parecen gustarle a la gente. Están haciendo lo correcto. Apoyan a Kate y parece que se han adaptado bien al enorme foco que brilla sobre ellos. La señora Middleton proviene de una familia de mineros. Se ha publicado todo su árbol genealógico y sabemos muchísimo sobre sus vidas. Algunos dicen que son trepadores sociales, pero yo no pienso así. Creo que han hecho lo que han podido para ayudar a sus hijos. Kate y sus hermanos fueron a Marlborough, que es una de las escuelas privadas de más renombre. Cuesta mucho dinero, pero de allí salieron siendo 3 jóvenes perfectos. Kate tuvo que afrontar las dudas de las personas más snobs del círculo de Guillermo, que querían que se casara con una aristócrata en lugar de con una chica de clase media. Algunos tardaron bastante en aceptar a Kate. Sorprendentemente, Kate se llevaba muy bien con los amigos de Guillermo. Guillermo había tenido prácticamente el mismo grupo íntimo de amigos que había conocido en la escuela. Primero en Ludgrove, luego en Eton y más tarde en la universidad. Al principio eran un poco pretenciosos. Hace algunos años nos enteramos de que pensaron que era un poco ordinaria y de clase media. Pero se llevan bien. A ella le gustan sus amigos y a sus amigos les gusta a ella. Parecen llevarse muy bien. En junio de 2014, Kate visitó el restaurado Bletchley Park, donde se había descifrado la famosa máquina Enigma durante la guerra. Su abuela, Valerie Glasborough, había trabajado allí durante la Segunda Guerra Mundial. En 1946 se casó con el padre de Mike, Peter Middleton. La familia Middleton tiene una conexión con Bletchley porque la abuela de Kate se dedicaba a descifrar códigos. Hace unos meses, Kate decidió que quería ir a Bletchley Park y ver el trabajo que había hecho su abuela y hablar con las personas que trabajaban allí. Le encantó descubrir un poco de su pasado. Los jóvenes príncipes crecieron en hogares divididos con padres separados. Guillermo recuerda crecer en un hogar roto. Sí, tenía un padre y una madre, pero no vivieron juntos durante los últimos años de su adolescencia. No era una vida familiar feliz. Con los Middleton descubrió lo que era una vida familiar sólida y le encantó. Solía visitarlos los domingos y servían la cena en bandejas. Veían la televisión, hablaban, jugaban. A él le encantaba. En 2012, los Middleton se marcharon de su antigua casa en Bucklebury, cerca de Reading. Se mudaron de una casa unifamiliar acogedora y bastante moderna en un agradable pueblo de Berkshire a una casa señorial mucho más grande a las afueras del pueblo. No sabemos cuánto cuesta exactamente, pero los rumores dicen que Guillermo ayudó a subvencionar la compra, porque tuvieron que hacer muchas modificaciones en la casa para que fuera segura, para que pudieran alojarse allí un miembro de la familia real y su familia. Y eso cuesta mucho dinero. Obviamente, Guillermo tiene dinero, porque cuando cumplió 25 años pudo acceder a la herencia de su madre, así que tenía liquidez. Se dice que los ayudó. Cuando bautizaron al príncipe Jorge Alejandro Luis de Cambridge, 3 meses después de su nacimiento, la población acudió en masa a celebrar la ocasión.
Una comitiva de coches llevó a los padrinos y los invitados reales a la ceremonia en la capilla real del Palacio de St. James. Debido al lugar del pequeño Jorge en la línea de sucesión, los guardias reales tuvieron que estar presentes durante el evento. Y también tuvo que acudir la bisabuela, que resultó ser la reina. Ella y el príncipe Felipe fueron recibidos por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el obispo de Londres, Richard Chartres. También fueron el abuelo Carlos y su mujer Camila, la duquesa de Cornualles, y el príncipe Enrique, el tío del bebé. Fue la primera vez que la reina estaba en público con los tres herederos al trono, Carlos, Guillermo y Jorge. Fue un día feliz para la familia. También fue un momento histórico, porque fue la primera vez en más de 10 años en la que un monarca reinante ha sido fotografiado con tres herederos varones al trono. Guillermo fue bautizado el 4 de agosto de 1982. Ese día la reina madre cumplía 82 años. La reina parecía estar encantada, sin percatarse de que la madre primeriza, Diana, se sentía excluida y mal. Kate llevaba un traje color crema de Sarah Barton y parecía segura y feliz en el gran día de Jorge. El vestido de bautizo de encaje del pequeño era la réplica exacta del que habían diseñado para los hijos de la reina Victoria. Otra invitada muy importante en el bautizo fue la antigua niñera de Guillermo y Enrique, Jessie Webbs. Al final del verano, la pareja eligió a Jessie Webbs. Fue algo muy interesante. Al principio, Guillermo y Kate no querían una niñera, querían ser padres involucrados, y su sueño era ser una familia normal y corriente. Pasaron 2 meses de noches en vela con un bebé hambriento, porque Jorge lloraba mucho y siempre tenía mucha hambre. Cuando estábamos en Nueva Zelanda, la duquesa dijo varias veces que después de empezar a destetarlo se dio cuenta de esto. Creo que después de varios meses de noches en vela, se dieron cuenta de que la ayuda de Carol no era suficiente. Necesitaban una niñera a tiempo completo y querían a alguien con experiencia. Querían a alguien en quien pudieran confiar. Jessie Webbs había sido niñera de Guillermo cuando era pequeño y consiguió convencerla para que regresara después de haberse jubilado. Creo que en ese momento Jessie tenía 71 años y fue a ayudarlos al Palacio de Kensington. Consiguió que Jorge siguiera una rutina, lo acostaba y lograba que durmiera toda la noche. Jessie Webbs era maravillosa. El 1 de marzo de 1991, cuando tenía 8 años, Guillermo fue a Cardiff por el día de St. David para su primer compromiso oficial. La idea siempre ha sido que cuando Carlos sea rey, nombre a Guillermo príncipe de Gales. Diana lo preparó para su futuro. Su madre Diana siempre estaba dispuesta a instruir y pudo transmitírselo a Guillermo. Le dijo, mira, Guillermo, va a ser difícil, ignóralos, no los mires, sonríe siempre, aunque te sientas triste y no quieras hacerlo. Es tu trabajo, tienes que hacerlo. No puedes decir, hoy no quiero hacer esto. Este es tu trabajo. Gracias a esa motivación y al amor que sentía por su madre, lo logró. Los niños fueron primero a Wetherby, una escuela primaria cerca de su casa en Londres. El colegio estaba a poca distancia del Palacio de Kensington. En el coche su madre dijo, mira, Guillermo, cuando lleguemos a la escuela va a haber muchos fotógrafos. Y él respondió, no me gustan los fotógrafos. Diana dijo, pues más vale que te acostumbres, porque esto va a ser así el resto de tu vida. Tenía toda la razón. En 1991, Carlos y Diana llevaron a Guillermo y Enrique a una iglesia de Toronto durante una gira por Canadá. Diana les enseñó con el ejemplo. A ella se le daba mucho mejor las personas comunes. Sentía una conexión con la gente de la calle, con las personas que vivían la calle. Hablaba con ellos. Su manera de comunicarse era tan eficaz que podía identificar algo que llamara la atención de alguien y decía, me encantan esos zapatos, o ¿de dónde has sacado esa chaqueta? ¿Es de John Lewis? A la gente le gustaba eso y empezaban a hablar.
En las tierras altas se encuentra el refugio escocés de la reina, el castillo de Balmoral, situado en una finca de 20.000 hectáreas. Hay manadas de ciervos, ponis y ganado de las tierras altas. El bisabuelo de la reina, el rey Eduardo VII, fomentó los deportes sangrientos en la finca y comenzó una larga tradición de caza, pesca y acecho. Guillermo ya es rico después de la muerte de la princesa Diana y además heredará Balmoral y el resto de las propiedades reales cuando sea rey. Guillermo es rico porque heredó una gran suma de dinero, la mitad de los 17 millones que Diana consiguió en el acuerdo de divorcio. Accedió a la herencia con 25 años. También tiene algo de dinero que le ha dado su padre. Sin embargo, no heredó nada de la reina madre, que le dio todo su dinero a sus bisnietos. Como heredero al trono, Guillermo será algún día duque de Cornwalls, título que ahora tiene su padre por ser príncipe de Gales, y cuando sea rey, Guillermo tendrá las llaves del reino y tanto dinero como desee. Está claro que va a ser un hombre muy rico, y ahora no le falta el dinero. Después del nacimiento de Jorge, Guillermo y Kate se mudaron a los antiguos aposentos de la princesa Margarita en el Palacio de Kensington, muy cerca del hogar de la infancia de Guillermo y Enrique y de todos sus recuerdos. Guillermo se acordará de las experiencias y la vida que tuvo en el Palacio de Kensington con su madre y su padre. ¿Por qué no querría repetir esa vida? Pasó unos años tan buenos que quiso volver al antiguo apartamento de su tía Margarita. Así que ha vuelto al Palacio de Kensington y tendrá recuerdos vividos de su infancia. Estoy seguro de que querrá que sus hijos sientan la misma felicidad que él sintió en Witherby y en los alrededores del Palacio de Kensington, y les enseñará lo que aprendió de sus padres. El apartamento primero A del Palacio de Kensington será su hogar en Londres hasta que Guillermo se convierta en rey. Guillermo tiene recuerdos muy entrañables del Palacio de Kensington. Aprendió a montar en bicicleta en el patio. Es donde pasó tantos momentos especiales con su madre. Aunque ahora es el hogar de Enrique, después de casarse la pareja vivió en Nottingham Cottage, mientras reformaban por completo su apartamento. Acaba de pasar por una reforma enorme, larga y muy cara, que costó 4,5 millones de libras. Ahora los duques de Cambridge tienen una casa familiar perfecta. Tiene 3 plantas. El cuarto del bebé ocupa casi toda la planta superior, donde también vive la niñera. Hay un espacio de entretenimiento maravilloso y creo que veremos más actos oficiales en el Palacio de Kensington. Hammer Hall, en la finca de Sandringham en Norfolk, ahora es la casa de campo de Guillermo y Kate. La reina le regaló Hammer Hall a Guillermo cuando cumplió 30 años. Es un refugio impresionante. Es una casa señorial de estilo georgiano que también había sido reformada. Esta vez la pareja pagó la reforma y no los contribuyentes, porque es su casa privada. Se irán a pasar allí los fines de semana e imagino que pasarán allí gran parte de los próximos años, porque el príncipe Guillermo tiene un nuevo trabajo como piloto de ambulancias aéreas. Trabajará en Norfolk, así que creo que la familia pasará mucho tiempo en Hammer Hall durante los próximos años. En 2012, en el año del jubileo de diamante de la reina, la pareja hizo una gira por Malasia y las Islas Salomón, territorios que forman parte de la mancomunidad. En un banquete en Singapur, Kate llevó un vestido del diseñador singapurense Praval Gurung. Los anfitriones les mostraron una orquídea que habían cultivado para conmemorar su visita. La bondad de sus anfitriones los emocionó. Después fueron a las Islas Salomón. Impresionaron a los expertos reales con su complicidad en las giras. Las imágenes de Guillermo y Kate en esas giras reales evocan a los recuerdos de las giras de Carlos y Diana hace 30 años. Por desgracia, pronto vimos que Carlos y Diana no eran felices en su matrimonio. No estaban felices y hacían las cosas por separado. Carlos y Diana caminaban por aceras distintas de la misma calle. Todo el mundo quería ver a Diana. Toda la atención estaba sobre ella.
Tenía los focos y las cámaras. Guillermo y Kate son un equipo. Trabajan codo con codo. Para él era muy importante estar a su lado, porque estaba preocupado de que la atención la abrumara. A diferencia de su padre, no estaba celoso del protagonismo de su mujer. Estaba orgulloso y feliz por ella, y su papel era apoyarla. Dentro de poco, el príncipe Jorge tendrá un hermano o una hermana. A pesar del fracaso del matrimonio de sus padres, el de Guillermo es todo un éxito. Sin ninguna duda, este matrimonio ha sido bueno para la monarquía británica, ha sido bueno para la mancomunidad y sus reinos, y nos ha dado una nueva esperanza. Guillermo, Kate y Jorge son una proyección del futuro y de la promesa de la monarquía y lo que nos deparará. Creo que es algo muy especial. Cada junio, la reina celebra su cumpleaños oficial con la Marcha del Color. Tiene 88 años y el príncipe Felipe 93. A medida que envejezcan, es posible que tengan que reducir sus compromisos. En los próximos años tendrán que delegar algunos de sus deberes y responsabilidades reales a los miembros más jóvenes de la familia. El príncipe Enrique, Kate y Camila, la duquesa de Cornualles, lo entienden. Todo el peso recaerá sobre Carlos y después sobre Guillermo. Se tendrán que enfrentar al desafío de reformar la monarquía. La monarquía ha sobrevivido durante 1000 años gracias a que se ha adaptado, ha cambiado y ha sido un reflejo del paso del tiempo. Tendrá que hacerlo de nuevo en esta sociedad meritocrática de la actualidad. Creo que lo que ocurrirá es que tendremos una monarquía más reducida, que se centre en el monarca y en su familia inmediata, y que se adapte a los tiempos que corren. Kate es la hermana que Enrique nunca ha tenido. La sintonía entre Guillermo, Kate y Enrique es evidente. Todos son buenos representantes de la realeza. Creo que la reina sabía que Guillermo iba a ser un joven exitoso. Las dudas que tenía se debían a si iba a ser un buen equipo. Pero creo que se animó mucho cuando vio que eran un gran equipo y que trabajaban muy bien juntos. Le ha quitado un gran peso de encima, porque casi tiene 90 años, y ya no tiene tanta resistencia física como antes. Guillermo y Kate, y también Enrique, en cierto grado, han tenido que tomar el relevo de muchas de sus tareas. Este verano han representado a la reina en el campo de amapolas de cerámica de la Torre de Londres, que conmemoraba la Primera Guerra Mundial. Como embajadores reales, Guillermo y Kate fomentan la diplomacia y el comercio, generan buena voluntad y ayudan a preservar la monarquía en la mancomunidad y aumentan el perfil de las organizaciones benéficas. Kate es un miembro de la realeza en toda regla y Guillermo es un gran representante. Gracias por el cariño y la generosidad que nos habéis mostrado durante nuestra visita. El futuro parece estar en buenas manos. Guillermo, el hijo de un hogar roto, tiene una esposa cuyo ejemplo es el largo y feliz matrimonio de sus padres y su tranquila vida familiar. Algún día Guillermo y Kate se convertirán en rey y reina y cargarán con el peso del trono. Por ahora, pueden disfrutar del equilibrio de su vida real y familiar, porque saben que Carlos y Camila tendrán que ocuparse de esas responsabilidades antes que ellos.